En ocasiones en la vida nos podemos sentir como si fuéramos una de esas bolas de acero en una máquina de pinball. No sé si ustedes jugaron eso creciendo. Esa máquina que tiene los dos botones a los lados y tú le das para que la bola se quede ahí en juego. A veces nos podemos sentir así en la vida, de aquí para allá, rebotando contra todo lo que se nos atraviesa en el camino, sin control y sintiéndonos completamente a la merced de la voluntad de otros, a la voluntad de las circunstancias, simplemente reaccionando a la inercia de la vida. Nos podemos sentir mareados, nos podemos sentir frustrados, nos podemos sentir confundidos. Y cuando parece que la cosa como que finalmente se va a calmar, va a mejorar, el gatillo ese que tiene ese juego al lado, ahí nos ponemos frente a ese gatillo y la vida dispara otra vez, nos dispara otra vez y volvemos a la carrera, en las dificultades de la vida. Puede ser un diagnóstico de salud que tú no esperabas y sale de la nada. Puede ser un problema en el trabajo, pueden ser problemas en la familia. Se va a vencer el contrato del apartamento, de la casa, y no sabes qué hacer. El dinero no alcanza. Incertidumbre en las noticias, incertidumbre ante cambios políticos como lo que hemos sufrido recientemente en nuestro país, cambios en las políticas de inmigración, preocupaciones por los hijos, etcétera, etcétera. Como cristianos, ¿cómo nosotros podemos sobrevivir en las circunstancias de la vida así? ¿Qué nos puede sostener en medio de tanta incertidumbre? ¿Cómo no se derrumba nuestra fe? ¿Cómo no nos derrumbamos nosotros en medio de circunstancias así? ¿Qué nos impulsa a no rendirnos? En este capítulo, en Hechos 25, vemos a Pablo precisamente como una bola de acero en esa máquina de pinball, rebotando de un lado a otro, sin control, víctima de la voluntad de otros, en circunstancias que en vez de mejorar se ponen peor y peor a cada paso de cada verso que uno lee. Pero al mismo tiempo lo vemos firme, lo vemos confiado, lo vemos sereno, lo vemos, como dice la palabra, con su mirada puesta en el invisible. Y eso lo sostiene. Y hoy el Señor, hermano, nos quiere ministrar a través del ejemplo de Pablo, a través de su testimonio, para que nosotros también, cuando nos encontremos rebotando por la vida, cuando nos encontremos dentro de la máquina de pinball, dando cantazos por todos lados, podamos también mirar al invisible y estar confiados en nuestra fe, estar firme sin importar las circunstancias. Nos encontramos ya casi al final de nuestra travesía a través del libro de los Hechos. Hace una semana solamente vamos a terminar. Y hemos estado viendo a Pablo estas últimas semanas, lo hemos estado viendo pasando una mala racha. Una temporada difícil. Desde que llegó a Jerusalén, todo ha ido de mal en peor. En los capítulos 21 al 23, vimos que los soldados romanos tuvieron que rescatarlo 3 veces de los asaltos y de las injusticias de los judíos. En el capítulo 23 vimos el comandante romano que lo tuvo que salvar de una emboscada mortal y tuvo que escoltarlo hasta Cesarea con casi 500 soldados de noche a escondidas para salvarle la vida. La semana pasada, en el capítulo 24, el hermano Max, buen trabajo hermano, gracias, nos presentó a Pablo en Cesarea, siendo juzgado por el excelentísimo, como nos pintó Max muy bien, el excelentísimo gobernador romano Félix, que como Max nos mostró, de excelentísimo solamente tenía el título. Basta con leer el versículo 26 del capítulo 24 para ver cuánta excelencia tenía ese Félix. Miren el versículo 26 del capítulo 24, dice que, hablando de Félix,
Al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero. Estaba extorsionando. Por eso acostumbraba a llamarlo con frecuencia y conversar con él, no para hacerle justicia, sino para sacarle dinero. Y encima de toda esta racha de injusticias que ha vivido Pablo, nos dice el versículo 27, el próximo versículo ahí en el capítulo 24, pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix, y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Lo deja preso 2 años por hacerle un favor a los judíos, no para hacerle justicia, para hacerle un favor. 2 años. La vida de Pablo está como una bola de acero dando cantazos en esa máquina de pinball allí en Cesarea. Y a pesar de tanto que ha pasado, a pesar de tanto que ha sufrido, todavía le falta sufrir aún más todavía. En el capítulo 25, el gatillo en la máquina de pinball se dispara otra vez y se fue la vida de Pablo a continuar dando cantazos en las circunstancias difíciles, rebotando aquí y allá, y él teniendo nada de control de su vida. ¿Cómo se sostiene Pablo en medio de todo eso? ¿Cómo la fe de este hombre no se rompe, no cae, no se rinde? Esto es preciso lo que Dios nos quiere hablar, iglesia, hoy en su palabra. Fe ante la incertidumbre de la vida. Vamos a hacer 2 cosas. Primero vamos a ir a través del texto y vamos a ver los detalles que Lucas nos presenta de cómo Pablo sufre, las circunstancias que Pablo sufre. Y luego, al final, vamos a ver las verdades que sostienen a Pablo en medio de toda esta incertidumbre que él está sufriendo en el capítulo 25. Nos dijo el último verso del capítulo 24 que acabamos de leer que Félix fue sustituido por Festo. Félix era el gobernador de Judea. Piensen en Poncio Pilato. Ellos eran puestos por el mismo emperador como gobernadores de esa área. Entonces Félix es sustituido por Festo. Y como suele suceder en los cambios políticos, uno espera que bueno, ahora va a haber un cambio, las circunstancias van a mejorar. El corazón de uno como que se ilusiona. Pero sabemos que la realidad es que rara vez las circunstancias cambian cuando hay cambio de un gobernador, de un presidente. ¿Habría puesto Pablo su confianza en el cambio político? Ahora con Festo las cosas van a cambiar. Nosotros como cristianos, mis hermanos, no ponemos nuestra confianza en líderes, en gobernadores, en presidentes. Nosotros ponemos nuestra confianza en algo que es más seguro que cualquier político, que cualquier política. Nuestra confianza está puesta en la roca inamovible de los siglos, que es Cristo Jesús. La fe de Pablo no estaba puesta en Festo, está puesta en Jesucristo. Pero la realidad es que aunque su fe no está puesta en Festo, su vida está en las manos de Festo. El versículo 1 nos presenta un Festo diligente. Tan pronto comienza su gobernación, él va a Jerusalén y se reúne con los principales sacerdotes, quienes en el versículo 2 le presentan su acusación contra Pablo. En el versículo 3 los líderes judíos le piden que traslade a Pablo a Jerusalén. Él está en Cesarea. En Cesarea era, por decirlo así, donde estaba la capital de Judea, donde él tenía su lugar de gobernación principal. Y ellos le están pidiendo, tráelo otra vez a Jerusalén. ¿Por qué ellos quieren eso? Para finalmente cumplir el plan que se habían propuesto 2 años atrás, de hacer una emboscada y asesinar finalmente a Pablo. Pero Festo no solamente actúa con diligencia, sino que también está demostrando que parece ser justo. En el versículo 4 él les niega esa petición y les dice, no,
Él está donde tiene que estar. Él está donde está la silla del emperador de Roma, donde él ha puesto la autoridad, que es en la gobernación, es en Cesarea. Él está donde tiene que estar, no hay que traerlo para acá. Y en lugar les dice que ellos vayan a Cesarea con él para acusarlo como corresponde, como la ley manda. Entonces hasta aquí uno dice, wow, finalmente alguien dirigente, justo. Alguien que va a traer justicia a la vida de Pablo, finalmente. Un poco de alivio. O eso parece. Porque en el versículo 6 nos dice que Festo regresa a Cesarea y se sienta en el tribunal. En el versículo 7 describe cómo los judíos fueron allá con él, los líderes religiosos, y le presentan muchas acusaciones, pero sin pruebas. En el versículo 8 Pablo se defiende, Pablo se declara inocente. Y otra vez, hasta aquí parece que es un juicio justo. Están siguiendo las reglas de justicia de Roma de ese tiempo. Pero el versículo 9 nos revela la triste realidad de este mundo caído. Dice el versículo 9, pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y le dijo, ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Todo pintaba bien. La Biblia nos enseña que sí, Dios ha establecido autoridades en la tierra para hacer justicia, sí. Pero como nos enseña la Biblia, vivimos en un mundo caído, depravación total. En este mundo caído, rara la vez se experimenta justicia verdadera. Sabemos que la justicia perfecta y verdadera va a volver cuando el Señor vuelva. Juicio final, cielos nuevos, tierra nueva. Pero mientras tanto nos tenemos que conformar con justicia a medias. Pablo vivió esto. Vemos a Pablo aquí viviendo en justicia. Y seguramente todos nosotros podemos pensar un momento en nuestra vida que hemos sufrido injusticia. Pablo habrá puesto su confianza en el sistema de justicia romano. No, su confianza está puesta en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, en el eternamente justo, como la Biblia nos habla de la justicia del Señor, en Jesucristo. Él no está esperando justicia perfecta del sistema romano, pero su vida está ahora mismo en las circunstancias del sistema romano. Y por eso él hace uso de sus derechos legales como un ciudadano romano. En el versículo 10 él reconoce que está siendo juzgado injustamente. Y por eso en el versículo 11 él apela a César. Eso era una norma romana llamada provocatio ad Caesarem. El derecho de un ciudadano romano a ser juzgado directamente por el César, cuando él consideraba que estaba recibiendo injusticia por un sistema menor. Es algo parecido como lo que pasa hoy en Estados Unidos, que tú apelas al Tribunal Supremo, cuando tú sientes que no has sido juzgado justamente en un tribunal menor. En el resto del capítulo se nos presenta un nuevo personaje, el rey Herodes Agripa II. La semana que viene vamos a hablar más a fondo de él. El capítulo 26 se trata del juicio de Pablo ante el rey Agripa. Pero en breve, este hombre no es nada distinto a las otras autoridades ante las cuales ha estado Pablo. No es nada distinto a Félix, no es nada distinto a Festo. Por solo mencionar algunas cosas, su padre fue en el que el capítulo 12 del libro de los Hechos decapitó a Jacobo. Su tío abuelo fue quien mandó a decapitar a Juan el Bautista en los evangelios. Y su bisabuelo fue el que ordenó la matanza de todos los bebés en Belén cuando nació Jesús. Una dinastía de pecado. Una dinastía, se podrá decir,
anticristiana. Y solo por añadir un detalle más, el versículo 13 nos dice que Agripa llegó a Cesarea con Berenice. Berenice era su hermana. Pero los historiadores antiguos coinciden en que además de su hermana era también su amante. Era algo muy común en ese tiempo. Pues en las manos de este personaje son las próximas. Las manos de este hombre son las próximas manos que van a sostener la vida de Pablo, que van a jugar con la vida de Pablo. Herodes llega a visitar a Festo y en el versículo 14 Festo le presenta el caso de Pablo. En los versículos 15 al 22 le cuenta todos los detalles del caso de Pablo, se lo vuelve a recontar. Lo único que a su manera, ¿verdad? Pintándose bien él. Y en el versículo 22 Agripa le dice que le gustaría oír a Pablo. De eso se trata el próximo capítulo. En el versículo 25 Festo admite que a su juicio Pablo es inocente. Pero que ya que Pablo apeló a César, ahora él necesita redactar una carta al emperador con los detalles del caso para informar a César el caso de Pablo. Y en el versículo 26, Festo le pide a Agripa que lo ayude en formular, en escribir esa carta, que lo ayude en saber qué escribirle a César en esa carta cuando le mande a Pablo. Que de hecho este emperador, ese César es Nerón. Seguramente usted lo ha escuchado. Otro excelentísimo, a quien la historia categoriza como uno de los emperadores de Roma más malvados. Y quien la tradición cuenta que terminará matando, asesinando, martirizando al mismo Pablo, años después. Han pasado 2 años. Y la vida de Pablo todavía está en juego. Está en manos de estos excelentísimos charlatanes. La vida de Pablo como una bola de acero en esa máquina de pinball, rebotando en incertidumbre de aquí para allá. ¿Qué sostiene a Pablo en medio de todo esto? ¿Cómo la fe de Pablo no decae ante toda esta incertidumbre? El capítulo 25 no nos dice exactamente cómo se sostiene Pablo en medio de tanta incertidumbre, porque nos está contando las circunstancias. Pero el resto del libro de los Hechos nos da detalles de qué es lo que sostiene a Pablo. Y no solamente el libro de los Hechos, sino las cartas de Pablo. Nos pintan qué era lo que sostenía a Pablo en medio de tanta dificultad. Aunque parece que su vida está rebotando como esa bola de acero en esa máquina de pinball, hay algo que sostiene a Pablo, que sostiene su fe. Y esas verdades que sostuvieron a Pablo, el Señor quiere recordárnoslas a nosotros hoy, para que también nosotros, hermanos, en medio de las dificultades y de las circunstancias difíciles de la vida, en medio de nosotros también rebotando, podamos sostenernos, podamos mantenernos firmes con una fe firme. No importa lo que podamos enfrentar en esta vida alocada que hoy nos toca a nosotros vivirla. Lo primero que vemos que sostiene a Pablo es la soberanía de Dios. Algo que hemos visto repetidas veces en el libro de los Hechos, la soberanía de Dios. Aunque la vida de Pablo parece estar tirada de aquí para allá, manejada por estos excelentísimos, que en realidad son charlatanes, como ya hemos visto, en últimas circunstancias, Pablo sabe que su vida no está en las manos de ellos, sino en las manos del soberano, en las manos de Dios. En el capítulo 23, después de que los judíos casi despedazan a Pablo,
el Señor, vimos que el Señor se le aparece en una visión y le dice a Pablo, así como testificaste de mí en Jerusalén, vas a testificar de mí en Roma. Pablo sabe que a pesar de las circunstancias, su vida, más que en las manos de estos líderes injustos, más que en las manos del Sanedrín, más que en las manos del comandante Claudio Lisias, más que en las manos de Félix, más que en las manos de Festo, más que en las manos de Agripa, más que en las manos del mismo César, su vida está en las manos de Dios, del soberano. Y por eso él puede decir con toda convicción, todo obra para bien, para aquellos que aman al Señor, como él dice en Romanos 8:28. Por eso es que él puede decir eso. Mientras su vida está dando cantazos dentro de esa máquina, él puede decir todo obra para bien. Iglesia, cuando usted se sienta como esa bola de acero dando cantazos dentro de esa máquina, cuando usted sienta su vida así, mire al cielo. Mire al soberano, ponga su mirada en el invisible, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, en el verdadero soberano. Mire al que hace que todo obre para bien. ¿Cómo es que Pablo se atreve a decir que todo obra para bien cuando hay tantas circunstancias que cambian en la vida? Porque él sabe que Dios es soberano y que últimamente el Señor controla todas las circunstancias, por difíciles que sean. Cuando usted sienta que su vida está dando cantazos así, mire al soberano y recuerde que su vida no está en las manos del azar. No, eso no existe para el cristiano. Su vida no está en las manos del capricho de alguna autoridad. No, su vida está en las manos del soberano. Y eso no significa que todo va a ir como a usted le guste. Miren el ejemplo de Pablo. Pero usted puede levantarse cada día y saber que lo que hoy ocurra, no importa, sea bueno o sea malo, todo va a obrar para bien. Y eso sostiene su fe en medio de las circunstancias más difíciles. Lo segundo que sostiene a Pablo es que el Señor no solo le prometió que él iba a testificar en Roma, sino que el Señor, cuando le hizo esa promesa, se le aparece. El Señor lo consuela. La presencia del Señor sostenía a Pablo. Félix le quiere sacar dinero. Festo quiere usarlo para ganar puntos con los judíos. Y Agripa quiere usarlo para entretener a su hermana amante. Pero en medio de toda esa injusticia, en medio de toda esa manipulación, Pablo se consuela, Pablo se fortalece al final de cada día y al arrancar de cada día con la presencia verdadera y el consuelo del Señor. Cuando usted, mis hermanos, mi hermana, se sienta derrotado, cuando usted se sienta abandonado, recuerde esa gloriosa verdad del Señor. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mientras haya un día nuevo, el Señor está con usted. Y hasta que el Señor no vuelva, el Señor está con usted. Usted no está solo. El Espíritu Santo habita en nosotros, nos consuela, nos fortalece, nos redarguye, nos guía, nos sostiene. Y nos asegura que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando usted sienta que el mundo simplemente está jugando con su vida y usted está dando cantazos dentro de esa máquina, usted recuerde esa verdad. El Señor está conmigo, yo no estoy solo. La tercera verdad que sostiene a Pablo es que él sabe que el sufrimiento
que él está sufriendo. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Hoy día vivimos en un tiempo en que la iglesia, muchas iglesias enseñan que lo normal de la vida cristiana es que las cosas vayan bien, que usted esté próspero, que usted esté bendecido. Pero eso no puede estar más lejos de la verdad bíblica. Pablo sabe que el sufrimiento es parte del caminar cristiano. En Hechos 14, Pablo está terminando su primer viaje misionero. Y luego de sufrir mucha persecución en Listra y en Iconio, él vuelve allá para animar a la iglesia, y les dice en el versículo 22 del capítulo 14, es necesario pasar por muchas tribulaciones, es necesario pasar por muchas tribulaciones, es necesario. Pablo le dice a Timoteo que es un privilegio sufrir por causa de Cristo. Pablo no es ingenuo, Pablo es un veterano del sufrimiento. Lo acabamos de ver preso 2 años bajo Félix. Y ahora Festo y Agripa están coqueteando con la idea de entregarlo a los judíos para que lo maten. Pero Pablo sabe que eso es normal. Y sabe que en medio de ese sufrimiento, como él dice en Romanos 8, en medio de todas estas cosas somos más que vencedores. Segunda Corintios capítulo 4, Pablo dice, afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nosotros. Cuando usted esté padeciendo, no piense que es Dios castigándolo. Sepa, piense como Pablo, es un privilegio, es un honor, es parte de la vida cristiana. Me estoy identificando con Cristo. Cristo murió por su iglesia y a mí me toca sufrir por la iglesia. Es parte del llamado de ser cristiano, sufrir. La última verdad que sostiene a Pablo es que él sabe la razón por la cual está sufriendo. Él recibió del Señor un llamado, una comisión de compartir el Evangelio y él está comprometido con eso. Él sabe que este es el costo de llevar el Evangelio a las naciones. En Hechos 20, al despedirse de los ancianos de Éfeso, dice que se encuentra con ellos, está volviendo de su tercer viaje misionero, va camino a Jerusalén y ya el Señor le ha revelado varias veces, vas a sufrir en Jerusalén. Están en Mileto. Él les dijo en Hechos 20, capítulo 22, que él sabe que allá le esperan aflicción. Llego a ser yo creo que yo no iría para Jerusalén. A lo mejor usted tampoco. Pero eso no detiene a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo tiene una misión, tiene un llamado, tiene una comisión de compartir el Evangelio. Él dice en el capítulo 20, versículo 24, escuchen estas palabras, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él no estima su vida como valiosa. Vas a sufrir, Pablo, no vayas para allá, vas a sufrir allí. ¿Y qué responde? Yo no estimo mi vida como valiosa. La prioridad para mí es terminar la carrera, el ministerio que yo recibí del Señor. ¿Cuál? Compartir el Evangelio. Y aquí vemos que Pablo ha sufrido 2 años en manos de hombres injustos, de charlatanes.
que están jugando con su vida, pero Pablo sabe que todo es por causa del Evangelio. Pablo se hubiera ahorrado mucho sufrimiento si él hubiera llegado a Jerusalén y no hubiera hablado de la resurrección de Cristo. Cuando lo presentan en el Sanedrín, él abre su boca y declara la resurrección del Señor Jesús. Y por eso es que lo quieren matar. Si él no hubiera hecho eso, si él no hubiera proclamado el Evangelio, él estuviera bien. Pero ese no era su llamado, quedarse callado, no era su llamado. Buscar lo fácil, la comodidad, el camino de menos sufrimiento, ese no era su llamado. Y por eso es que él está aguantando lo que está aguantando. Más importante que su comodidad es su obediencia al llamado del Señor. Romanos 10 nos habla acerca de la importancia de compartir el Evangelio. En Romanos, Pablo, en el capítulo 10, él dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo la gente va a creer el Evangelio si no lo ha oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La gente necesita escuchar el Evangelio para ser salvos. Pero para escuchar el Evangelio, alguien tiene que predicarles el Evangelio. Alguien tiene que arriesgarse. Ese era el llamado de Pablo hace 2000 años. Pero como hemos dicho varias veces, ahora el batón está en las manos de ¿quién? De nosotros. Ahora el llamado, ahora la responsabilidad es nuestra. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Queremos que Cristo vuelva, yo quiero que Cristo vuelva, amén. Pero Jesús dijo, se predicará el Evangelio del Reino en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Si queremos que Cristo vuelva, tenemos que ponernos las pilas y compartir el Evangelio. Ahora el llamado es nuestro, hermanos. No nos callemos, seamos fieles al Señor. Según el Señor te dé oportunidad, arriésgate, abre tu boca, comparte el Evangelio. ¿Que podremos revolcar varios sanedrines? Sí, pero ese es nuestro llamado. ¿Que puede traernos problemas? Sí, pero tenemos que decir como Pablo, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de terminar el ministerio que recibí del Señor, compartir el Evangelio de la gracia de Dios. Esa debe ser nuestra prioridad. Y esa prioridad nos sostiene en medio de las dificultades de la vida. Ya para terminar, hermanas, la vida muchas veces nos hace sentir como esa bola de acero. Sin dirección, sin control, sin respiro, dando cantazos dentro de esa máquina. Y podemos ver cómo decisiones de otros nos vuelven a disparar, nos vuelven a lanzar, cambian cosas en nuestra vida. Pero hoy, a través del testimonio de Pablo, hemos visto que aunque nos podamos sentir como esa bola de acero dentro de esa máquina, aunque parezca así, aunque se sienta así, la Biblia nos enseña que no estamos a la merced del azar. No estamos a la merced del capricho humano, no. Estamos en las manos de un Dios soberano. Su presencia poderosa está con nosotros, fortaleciéndonos. El sufrimiento, aunque duele, cumple el propósito de Dios en nosotros de moldearnos al carácter y a la manera de Cristo. Y tenemos una importante y maravillosa prioridad de compartir el Evangelio con otros. Así que la próxima vez que usted se sienta como Pablo, rebotando, confundido, frustrado, tentado a rendirte, dando cantazos en la vida,
que estas verdades que sostuvieron a Pablo sean verdades y promesas del Señor que nos sostengan a nosotros hoy. Confiemos en el Señor y revestidos de toda la armadura de Dios, continuemos peleando la buena batalla de la fe, por la gracia y por el poder del Señor.